com sempre. Merci. I ara, quan són gairebé 1:45, anem a l'altra banda del plató. Us ho dèiem ja abans de marxar a publicitat. Demà farà tot just un any de la mort de Manolo Escobar, un home que va marcar una generació i un capítol important a la història de la música d'aquest país. Se'l continua recordant i molt, sobretot a l'artista. Ara, a més, tindrem l'oportunitat de recordar l'home que hi havia al darrere. El seu nebot, fillol i mànager ha recollit en un llibre els records i anècdotes que ens ajudaran a redescobrir la figura de Manolo Escobar. Conversaciones con un hombre bueno, ho estan veient, és el llibre de Gabriel García Mármol. Muy buen día, buenos días. Muy buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Muy conocido, pensamos muchos, Manolo Escobar, pero asegura que en el fondo no le conocíamos tanto, al menos como persona. Claro, Manolo era bastante transparente, o sea, el libro no va a mostrar a una persona detrás del personaje completamente distinta a lo que la gente se imaginaba, pero sí que a la gente que le interesa el personaje, porque son fans, porque les interesa este mundo de la música, sí que va a mostrar cómo es detrás de las bambalinas, o sea, cómo es la persona que está detrás del personaje que todo el mundo conoce. No se esperen encontrar un libro morboso, porque es que yo no tengo cosas morbosas que contar de él. O sea que lo que cuento es bueno porque es que yo no viví nada malo con él. Entonces yo lo cuento como anécdota, digo, bueno, fue 27 años mi jefe y nunca me puteó, que ya es mucho, ¿no? Vaya. Claro, claro. Entonces, no es eso, pero sí que van a saber, por ejemplo, cómo era su relación familiar, cómo era su relación matrimonial, cómo era su relación profesional con otros compañeros de la profesión, lo que pensaba de la política, lo que pensaba del deporte, todo esto, que bueno, que él tampoco nunca fue muy partidario de decirlo porque sí, porque él decía que él se debía a su público, y en su público había gente de todas las facetas, y él no tenía por qué influir en la opinión de nadie. Pero bueno, ahora ya no está, y yo sí que puedo, por lo menos, enseñarle a la gente cómo era realmente. ¿Habrá cosas que nos sorprendan mucho? ¿Qué será quizá lo que más nos sorprende? Pues depende de quién sea el que lea el libro. O sea, cuando lo leyó su hija, me dijo, me lo sabía casi todo, pero aún así me ha gustado mucho tal como está contado. Me imagino que su mujer pues prácticamente también lo sabía casi todo. Si lo lees tú vas a descubrir muchas, porque tú no tuviste una relación en el día a día con él. Claro. Y eso es lo que se narra, ¿sabes? O sea, aquí no hay ni una lista de discos de oro, ni de teatros, ni nada. Lo que muestra es cómo era Manuel García Escobar desde que se levantaba hasta que se acostaba. Eso es lo que muestra. Entonces la gente que no ha tenido el privilegio, que yo lo considero un privilegio real, de haber convivido con él, pues lo que sí que va a descubrir es a esa persona que había detrás del cantante que salía en la televisión pues cantando el carro por el pompero. Nos habla de cómo vivía él la profesión, del fútbol, del arte. Le pediré que nos cuente algunas cositas, todas, no? Si volem conèixer molt més a fons Manolo Escobar haurem de llegir aquest llibre, però sí algunas cosas. Haremos un tráiler como tu compañero, ¿no? Un tráiler de él. Eso. Quizá lo más importante, una de las cosas más importantes para Manolo Escobar y que tendremos ocasión de descubrir si leemos el libro era su familia. Era un hombre muy familiar. Sí, yo creo que era lo más importante, pero yo creo que siendo lo más importante no era lo único importante en su felicidad. Yo en el libro cuento que si Manolo hubiera tenido la magnífica relación familiar que tuvo, pero no hubiera tenido la posibilidad de tener la profesión que tuvo, no digo el éxito, simplemente que hubiera podido permitirse cantar siempre como se pudo permitir, él no hubiera sido feliz del todo. O sea, él necesitaba, su felicidad se apoyaba en esos dos pilares, su familia y su profesión. Si no hubiera existido su profesión, por muy bien que hubiera estado su familia, la felicidad completa no la hubiera tenido. Nos decía estos dos puntales, la familia, su profesión, dentro de la misma familia, un puntal clarísimo. Su mujer. Anita, principal. que estuvo en los buenos, pero también en los momentos malos, que claro, los hubo y muy complicados además. Mira, en Anita hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que la gente no lo piensa, y es que cuando Anita conoce a Manolo, el gran riesgo lo toma ella. O sea, Anita es una hija única de un comerciante, un industrial de clase media alta de Alemania en el año 59, y Manolo en el año 59 es un cantante desconocido. Cuando digo desconocido es que lo conocían en el barrio de la Salud y ya está, o sea, en ningún sitio más.
desconocido, sin oficio ni beneficio, porque era todo un riesgo absoluto, de una gran familia humilde, ¿vale? Y que no se sabía qué iba a pasar. Y ella se viene a un país que es como si ahora, con todos mis respetos, pero es la misma sensación que puedes tener ahora si tu hija única se te va a vivir al norte de África. O sea, en aquel momento España con respecto a Alemania en el 59 era otro mundo. O sea, que el riesgo real de la pareja, del matrimonio, lo corre Anita, ¿no? Luego Manolo se dispara, la ha tenido siempre como una reina, esa es la verdad, la ha tenido, vamos, no, Anita no ha pedido nada por su boca que Manolo no se lo haya dado, se ha podido dárselo, esa es la verdad. Pero en el año 80, después de los 20 años más fructíferos profesional y económicamente de Manolo, Manolo firma por una estafa de un amigo íntimo, lo pierde todo, absolutamente todo. Y entonces su mujer, que digamos que era el momento propicio para decir, bueno, chaval, vete por ahí, o sea, es que lo que has hecho es de ser tonto. Pues entonces no solamente no dice eso, sino que dice, bueno, tú has tirado el carro 20 años, ahora empiezo a tirar yo. Y coge lo que era suyo personal, sus joyas de casada y tal y cual, las empeña y con eso salen en un principio adelante, porque todo lo demás se lo quitan. O sea, que yo cuento en el libro que seguramente Manolo, a lo largo de la vida, por el carácter de cada cual, le ha consentido y le ha aguantado a Anita muchas más cosas que ella a él. Pero las realmente importantes es Anita la que las ha aguantado, ¿no? Otra mujer importantísima en la vida de Manolo es su hija, una hija que llega cuando ellos ya son mayores. Sí, lo que pasa que es un tema distinto, o sea, la hija es trascendente en su felicidad de él, ¿vale? Porque Manolo, su ojito derecho siempre ha sido Vanessa. Entonces digamos que yo recuerdo una vez, hace pocos años, no hacía muchos años, porque Vanessa era una adolescente, ¿no? Y yo le dije, pensando en darle un capricho, o sea, yo pensé, le dije, bueno, Manolo, ¿a ti qué te hace feliz, no? Pensando que me iba a decir, pues hombre, a mí me gustaría no sé qué, tal. Y en cambio me dijo, a mí me hace feliz oír reír a mi hija. Con lo cual quiere decir que es que él, como se dice la frase, bebía los vientos por su hija, ¿sabes? Pero ha sido trascendente en la felicidad de Manolo, no en su vida. O sea, yo creo que la vida de Manolo hubiera sido exactamente igual con Vanessa que sin Vanessa. Él no hubiera sido tan feliz, eso sí es cierto. ¿Y cómo estaría él ahora sabiendo que la niña de sus ojos, que Vanessa, va a protagonizar un espectáculo musical que se va a hacer sobre él, sobre su vida? Pues yo creo que estaría por una parte muy contento, muy feliz, y por otra parte pensando que estos están locos y van a estar locos toda la vida, ¿sabes? Háblanos de este proyecto que vais a impulsar, no sé si se puede contar muchas cosas. Bueno, te cuento lo que hay, tampoco es que no queramos ocultar nada, mira, será una comedia musical con 4 actores, la protagonista es Vanessa, que hace de Vanessa, y a través de una situación ficticia de que Vanessa se ha quedado descolocada y que necesita volver a colocar su mente de forma equilibrada, pues van muchas situaciones cómicas que llevan a eso. Y en medio de todas esas situaciones cómicas se cantan canciones de Manolo o de personas relacionadas con Manolo, pero nadie hace exactamente de Manolo. Simplemente es un personaje que está ahí en el limbo continuo, llevando a recuerdos, o sea, Vanessa habla con su padre, pero el padre no está, ese tipo de cosas. Supongo que fue el mismo Manolo el que se encargó de inculcar también en su hija la pasión, no solo por la música, sino por el arte, porque otra de las cosas que conocemos en el libro es que él era un gran apasionado del arte y era coleccionista de obras de arte. Sí, pero fíjate que Manolo nunca nos inculcó nada, o sea, Manolo lo que pasa es que, claro, si tú te crías en medio de actores, de músicos, claro, de escenarios, pues al final pues es como el que dice, pues soy médico, y dices, pero ¿porque tu padre y tu abuelo es médico? No, pero es lo que me gusta, pues sabes, pues al final es eso. Yo creo que Vanessa al final ya quiso ser actriz en su momento, lo que pasa que su padre, paradójicamente, siendo quien era, le dijo, no, tú estudia una carrera seria y luego ya veremos. Hizo periodismo, empezó a encontrar trabajo de periodista y después de 10 años ha decidido dar el paso de las tablas, que es lo que de verdad le gustó siempre. No sé si también el resto, igual que habéis heredado, no voy a decir inculcado, pero sí heredado de él la pasión por el arte, también la habéis heredado por el fútbol y en concreto por el Barça. Pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Mira, por ejemplo, yo soy muy del Barça, pero su hija es del Barça, la mujer de Manolo es del Madrid,
mi único hijo varón también es del Madrid, o sea que esto Pero va es que como nos va. cuentas que él, a pesar de tener el sentimiento culé muy aferrado, llegó a ser socio de varios clubes, entre Sí, ellos el Real Madrid. sí, pero era por amistad. O sea, Manolo, yo lo pongo en el libro, que Manolo tenía una pandilla en Madrid de amigos, él vivía en Madrid en esa época, y que cuando llegaban los domingos que jugaba en Madrid, los amigos se iban, se quedaba solo. Entonces les dijo, oye, conseguidme un asiento con vosotros en el campo del Madrid, yo iré, ¿no? Y él lo decía, mira, lo bueno que tenía es que cuando ganaba el Madrid, que era casi siempre, yo los veía tan felices que decía, pues bien y tal. Y claro, dice, el día que el Madrid perdía, pues digamos que yo no era el más triste del campo, ¿sabes? Claro. O sea, que decía, se lo tomaba así. Manolo siempre puso por delante los valores humanos a cualquier otra circunstancia. Entonces, él dijo, el fútbol no está por encima de mis amigos ni de nada. Redescubrimos en este libro a un hombre amante de su familia, amigo de sus amigos, un hombre muy querido, que sigue siendo muy recordado en todas partes, pero sobre todo en Badalona. Sabe que en el Paseo de la Salud está esa escultura de Manolo Escobar, que muchísima gente se encarga de que nunca le falte en la solapa Me lo han dicho. un clavel. Hubo mucha gente que el 24 de octubre del año pasado sintió muchísimo su desaparición y a ustedes les llegaban mensajes de gente que le lloraba como si hubieran perdido a un familiar. Sí, fíjate, me llamaban compañeros tuyos para preguntarme cosas y acababan llorando ellos, ¿no? Y era una cosa, vamos, para mí era muy gratificante porque te dabas cuenta de que más allá de la importancia musical o cultural o lo que fuera del personaje, en realidad la gente lo quería como ser humano, ¿no? Y yo creo que al final esto es lo importante. O sea, yo recuerdo, no tiene nada que ver, pero es así. Recuerdo una portada una vez en el periódico de Barcelona que había una foto de Figo y una foto de Kubala, ¿no? Y el eslogan era, al final del todo, lo importante es que te quieran, ¿no? Y es verdad, o sea, al final del todo, lo importante es que te quieran. O sea, muchas veces se sabe la bondad de una persona por la gente que va a su entierro. Fue mucha la gente que fue al entierro de Manolo Escobar, es muchísima la gente que le recuerda, que le sigue queriendo i esperamos que sean muchos també, que siguin molts els que llegeixin aquell llibre, Manolo Escobar, Conversaciones con un hombre bueno, per acabar de redescobrir el que hi havia darrere de l'artista, la persona, de la que també ens parla el seu fillol, el seu nebot, el seu manager. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana hablándonos un poquito de Manolo y gracias también por recoger tantas cosas, tantas vivencias en este libro. Gracias a vosotros. Gracias.